Es el joule, es la unidad, es el joule. Pero recuerden, el joule es la energía que se gasta para desplazar 1 kilogramo en 1 metro por newton de fuerza. El newton es la aceleración de 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Pero seguimos utilizando la otra unidad que es la kilocaloría. La kilocaloría es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado de temperatura, 1 kilogramo o 1 litro de agua situado a nivel del mar. Por eso es importante recordar la equivalencia entre kilocalorías y kilojoules. Aquí hay un error. Este es kilojoules. ¿Cuánto es 1 kilocaloría en kilojoules? Sería a 4.2 kilojoules. Entonces, redondeando la cifra, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la unidad de energía aceptada es el kilojoule, pero por costumbre ustedes van a ver en todos los papers, en todos los trabajos de investigación, en todas las publicaciones, que se utiliza más frecuentemente la kilocaloría, es decir, cuántas kilocalorías consumo al día, ¿no? En la adolescencia, durante el crecimiento, durante el embarazo. O sea, más se habla de calorías, kilocalorías. Entonces, en los trabajos de investigación muchas veces se dice kilocalorías y entre paréntesis los kilojoules de equivalencia. Eso es para que recuerden que verdaderamente la unidad es el kilojoules, pero la kilocaloría sigue siendo la unidad más utilizada. Bien, otro aspecto importante es preguntarnos de dónde viene la energía celular, de dónde viene esa energía para el cuerpo, para el organismo humano. Y es bien claro que el hombre, el ser humano, solo es capaz de utilizar energía química que se encuentra en 3 tipos de sustratos, que son los 3 macronutrientes: carbohidratos, lípidos y proteínas. No hay otro. O sea, para obtener energía celular, yo tengo que consumir carbohidratos, lípidos y proteínas. Claro que el grado de proporción de energía fisiológica va a depender más de carbohidratos y lípidos, y las proteínas pasan a un rol secundario como origen de la energía celular. La más importante, carbohidratos y lípidos. Y la energía es la energía contenida en un enlace entre dos átomos que se define como la cantidad de energía liberada cuando se hidroliza dicho enlace. Eso es lo que sucede cuando nosotros oxidamos carbohidratos, oxidamos lípidos y en algunas circunstancias oxidamos también para producir energía a partir de las proteínas, aunque como vamos a ver en la parte que corresponde, no es un rol predilecto de las proteínas ser fuente de energía. Ahora, si hablamos de enlaces químicos, no todos los enlaces químicos son los que proporcionan la energía, porque hay energía que prácticamente se libera y es simplemente para mantener la temperatura corporal. Por eso es que se ha hecho una clasificación con un punto de corte de 5 kilocalorías. Es decir, enlaces de bajo nivel energético son los que por hidrólisis liberan menos de 5 kilocalorías, como los enlaces estereofosfóricos y enlaces peptídicos se liberan y no se forma energía bajo la forma de ATP, que es la energía utilizable, porque nosotros tenemos que tener una moneda energética y esa moneda energética es el ATP. Enlaces de alto nivel energético que por hidrólisis liberan más de 5 kilocalorías, como los enlaces fosforilados, como el ATP, los enlaces tioestéricos, especialmente el ATP. Entonces, ¿cuáles son los enlaces cuya hidrólisis proporcionan esa energía que es utilizada por el cuerpo? Son los enlaces de alto nivel energético. A pesar que son varios, sin embargo, el más recordado es el adenosín trifosfato, el ATP. Ya vamos a ver que en diversas vías metabólicas se forma el ATP e inmediatamente se utiliza. Por eso es que tenemos que recorrer las vías que producen ATPs en las diferentes fases. Eso lo van a ver en el curso de bioquímica, cómo las grasas se convierten en ácidos grasos, cómo el glucógeno se convierte en glucosa, cómo las proteínas se convierten en aminoácidos, y estos en una segunda fase se convierten en una molécula común que es la acetilcoenzima A, que ingresando a una tercera fase, la acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs,
ciclo de Krebs que produce energía en coordinación con la cadena respiratoria, porque el ciclo de Krebs, como van a ver, trabaja coordinadamente con la cadena respiratoria. Y les adelanto a qué se debe esa coordinación, porque por la presencia de oxígeno. Ya lo comentaremos más adelante. Entonces, estas son las tres grandes fases del metabolismo que tenemos que recordar como responsables de la producción de ATP, que es la energía que se utiliza como moneda energética. Bien, este equilibrio entre anabolismo y catabolismo debe ocurrir durante toda la vida. Es decir, tiene que haber nutrientes que contienen energía, carbohidratos, grasas y algunas circunstancias, proteínas, que sufren catabolismo coadyuvados con diferentes sustancias como los NAT, el FAT, como el ATP, el NAT reducido, etcétera, y se catabolizan a productos finales, ¿no? Y esos productos finales, pues, son eliminados, pero gracias al catabolismo se produce, ¿qué cosa? Energía, gracias a esto, ¿no? Se produce energía. Energía que inmediatamente es utilizado por las vías anabólicas. No puede haber anabolismo, no puede haber síntesis de tejidos si no hay catabolismo. Si una vía anabólica quiere funcionar, tiene que haber catabolismo. Cuando uno habla, y eso les dije al inicio en la primera clase, de los tiempos de comida, cuando uno ingiere los alimentos, en la fase postprandial hay una distribución homogénea de los nutrientes energéticos hacia casi todos los tejidos. Por eso es que se postula y se cree siempre que el tiempo de comida, digamos, el tiempo en donde se realiza mayor anabolismo es la fase postprandial. ¿Ok? No es la fase de ayuno, como es lógico, no es la fase posabsortiva, cuando ya pasan más de 2 horas, sino la fase postprandial, ¿de acuerdo? En la fase postprandial hay más anabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginen ustedes en un lactante que toma su leche cada 3 horas, va a tener más capacidad de anabolismo y síntesis de tejido, que se explica por qué ese niño va creciendo a una mayor velocidad. Crece un niño hasta el año de vida 25 centímetros. Entonces necesita gran cantidad de energía, gran cantidad de anabolismo, y justamente por eso que su tiempo de ingesta es cada 3 horas. No es lo mismo ya después, cuando un niño tiene 8 años, la velocidad de crecimiento es 5 centímetros por año. Ya no es la misma velocidad. Y su tiempo de ingesta de alimentos ya no es cada 3 horas, ¿no? Es 3 veces al día, a media mañana, a media tarde, un refrigerio, pero es distinta el intervalo. Entonces, esto es muy interesante recordar que la fase anabólica es predominantemente postprandial. Entonces, la utilización del ATP, que es la moneda energética, se utiliza en el transporte activo, en la biosíntesis, en la contracción muscular. Y al utilizarse, el adenosín trifosfato se convierte en adenosín difosfato más fósforo. Estos son sustratos, pues, importantes cuando hay reacciones catabólicas para formar energía a partir de la oxidación de glúcidos, lípidos o proteínas para formar nuevamente ATP. Pero esta es la proporción. Cuando una célula está, digamos, saciada, entre comillas, saciada energéticamente, hay más ATP y menos ADP y menos AMP, por supuesto, que es el precursor inicial antes del ADP. Si la célula está con hambre, entre comillas, ávida por nutrientes, el ATP está bajo y el ADP y el AMP cíclico está elevado, ¿no? Y algo lo dijimos como la proporción AMP-ATP estimula las vías para desencadenar el hambre, como dijimos en la teoría de la malonilcoenzima, que espero que hayan revisado. Otro dato importante es que la energía que se produce en la célula es también la energía que se libera
cuerpo y mantiene la temperatura. Es decir, hay mecanismos de regulación por lo cual la energía es utilizada para generar calor, ¿no? Esa es la termogenina, ¿no? Esas son las proteínas desacoplantes. ¿Qué cosa es la proteína desacoplantes? Son las que se encuentran en la matriz mitocondrial, justamente colindando con las cadenas respiratorias y que permite desacoplar, como dice su nombre, desacoplar la fosforilación oxidativa. Es decir, evita que el transporte de electrones en la cadena respiratoria forme la energía a ATP y en vez que se forme ATP, libere la energía como calor. Y eso produce, pues, genera, mejor dicho, el calor que regula la temperatura corporal, ¿no? Hay diferentes proteínas desacoplantes, ¿no? En grasa parda, en tejido adiposo blanco, muscular, el tipo 4 en el cerebro y el tipo 5 en el cerebro y en el testículo, inclusive. O sea, hay generadores de calor. Algunos tejidos requieren más que otros, ¿no? Recuerden que la temperatura es vital para mantener las reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, el testículo tiene que estar a una temperatura adecuada y esa temperatura adecuada lo logra cuando desciende hacia el escroto. No puede quedar arriba el testículo porque si queda arriba en el canal inguinal, el ambiente, la temperatura no es la adecuada para la espermatogénesis. Por eso que ustedes van a ver en urología las criptorquidias, cómo las operan en el momento adecuado para evitar que se queden mucho tiempo arriba y generen problemas. Todo tiene sentido, todo tiene lo que se llama en fisiología la ley de la ubicuidad, es decir, cada órgano está en el lugar donde debe estar porque así lo requiere su metabolismo. Entonces, las proteínas desacoplantes son proteínas que ayudan a liberar energía bajo la forma de calor. Recuerden, proteínas desacoplantes. Esto es muy importante que lo recuerden. La proteína desacoplante tipo 2 y tipo 3 participan en la producción de calor a través de mecanismos vinculados al metabolismo de los lípidos y al parecer tienen función relevante en la etiopatogenia de la diabetes tipo 2 y la obesidad, ¿no? Entonces, este desacoplamiento es muy importante porque si hubiera una mutación genética en una célula donde la función de esta proteína aumenta, entonces, ¿eso qué significaría? Que aumentaría más la energía como calor y disminuiría el ATP. Miren, qué importante, ¿no? Y de hecho que existen proteínas que son mutadas de esa manera y hay problemas de salud que ya les contaré más adelante. Pero recuerden, proteínas desacoplantes. Bien, ahora veamos cuál es el valor energético de los alimentos, porque el interés es saber cuánta energía proporciona cada grupo de alimentos. Y por eso nosotros tenemos tablas nacionales de la composición de alimentos que indican energía disponible y el valor energético fisiológico de los alimentos. Estas tablas son elaboradas por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, que depende del Instituto Nacional de Salud. Y la mayor parte de las tablas calculan el contenido de carbohidratos por diferencia, es decir, sustrayendo de 100 la suma de agua, proteínas, grasas y cenizas, y otras analizan directamente, ¿no?, el carbohidrato por cantidad de calorías por gramo. En realidad, la tabla de composición nos da por cada 100 gramos de alimento cuánta caloría hay, cuánta cantidad de micronutrientes, macronutrientes existe por 100 gramos de alimento. Y eso lo van a revisar en el seminario, porque es necesario que el médico conozca esto. Este es un instrumento valioso que es utilizado generalmente por el nutricionista, pero el médico tiene que recordar estos hechos porque es el que generalmente el que dirige el equipo de salud. Y de ahí viene otro término importante, que es el valor biológico de un alimento, que es igual a la calidad del alimento y que depende del contenido de sustratos energéticos, lo cual le da el valor energético a los alimentos, el contenido de sustratos que van a producir síntesis, lo cual le da el valor sintético estructural, y el contenido de sustancias activas, el cual le da el valor de vitaminas y minerales con el valor catalítico activo. Entonces, un alimento
Algunos alimentos tendrán mayor valor energético, otros tendrán mayor valor sintético o estructural, u otros tendrán mayor valor catalítico activo. Por eso es que debe haber la habilidad de mezclar adecuadamente los alimentos para que todos estos valores estén dentro de la estructura del plan de alimentación. El valor energético de los nutrientes que se calculan en las tablas, como les decía, es la energía disponible. Pero ¿qué cosa es la energía disponible y qué cosa es la energía bruta? La energía bruta no es que repita los cursos, sino la energía bruta es la energía liberada en forma de calor cuando un alimento se quema por completo en una bomba calorimétrica. O sea, esto es de laboratorio. Y en realidad, esta es la cantidad exacta que sale de un alimento, pero este es en el laboratorio. Otra cosa es con guitarra y otras cosas con cajón, dicen, ¿no? La energía disponible justamente es diferente porque es la cantidad de energía presente en los alimentos como carbohidratos, grasas y proteínas, menos la cantidad que se pierde por las heces. Es decir, se está descontando una cantidad que se pierde en las heces, por eso llega una cantidad menor a las células. Y esos cálculos los hizo un científico llamado Atwater. El profesor Atwater calculó cuánto llega de energía exactamente a las células y calculó cuánto se pierde. ¿Cómo hizo esto? Calculando, por supuesto, la energía bruta. Acá ustedes pueden ver, el carbohidrato tiene como energía bruta 4.18, pero su energía disponible con el factor, así se llama, factor de Atwater, es 4 kilocalorías o 17 kilojoules. Las grasas es 9.30 kilocalorías por gramo de grasa, pero el factor de Atwater es 9 kilocalorías o 38 kilojoules. Y en el caso de las proteínas es 5.25 kilocalorías por gramo de proteína, pero el factor de Atwater permite una energía disponible, calcular una energía disponible de 4 kilocalorías por gramo de proteína, lo que equivale a 17 kilojoules. Y es importante que recuerden que la energía disponible depende de dos factores principalmente. Características de los alimentos, porque va a variar su contenido, ya hemos señalado, y las reacciones del organismo a ello, porque no todos tenemos el mismo metabolismo, ¿no? Tenemos diferencias genéticas que nos permiten absorber los nutrientes de diferente manera también, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta cómo ingiere, qué cantidad ingieren las calorías? Generalmente las nutricionistas se encargan, ¿no?, de preparar encuestas dietéticas, interrogatorios o registros que se realizan al paciente, recoge la información sobre el consumo habitual de alimentos y bebidas que suele realizar en la primera entrevista y nos acerca más al paciente, a sus gustos y al estilo que dicen las nutricionistas. Y ahí está una amiga que presenta este cuadro, ¿no? Pero acá lo importante es recordar las tablas de composición de alimentos, las tablas de composición de alimentos que son utilizadas sobre todo para valorar la ingesta de energía y nutrientes y planificar la alimentación individual y colectiva de las personas sanas y enfermas. La composición de alimentos varía ampliamente, depende de varios factores, de la variedad de plantas y animales, del tipo de cultivo y fertilización, de las condiciones de alimentación animal, y en algunos alimentos varía según su frescura, inclusive el tiempo y características de almacenamiento. Es decir, una serie de variables, ¿no? Entonces, en base a eso, a que yo puedo calcular por 100 gramos de alimento cuántas calorías puede tener un alimento, o yo puedo calcular cuánto de energía puede consumir una persona. Y ahí es donde viene esta famosa encuesta por recordatorio de 24 horas que recopila información sobre el consumo de alimentos y bebidas de los participantes durante un periodo de 24 horas. ¿Qué es lo que hace el nutricionista? Pide a los participantes que recuerden y describan
todos los alimentos y bebidas que consumieron las últimas 24 horas, ¿no? Café, leche, huevo, azúcar y las cantidades. Y de acuerdo a eso calculan los gramos y en estos gramos de alimento calculan, pues, si consumió, por ejemplo, 200 gramos de arroz, o 50 gramos de arroz, ya, pero si en 100 gramos hay tantas calorías, en 50 ¿cuánto hay? Es una regla de tres simple. Y así le permite calcular las calorías que ingiere diariamente la persona. Esa es la famosa encuesta por recordatorio de 24 horas que la tienen que revisar también ustedes. Esta tabla de composición nos da el valor energético y nutricional de una cantidad de alimento, ¿no? Y se multiplica por la cantidad de alimento por el valor nutriente que figura en la tabla de composición y se divide en 100, ¿no? Claro, es la regla de tres simple. 100 gramos de pan de trigo, ¿no? ¿Cuántas kilocalorías? 153 y consume 60. Pero yo sé que en 100 gramos hay esta cantidad de kilocalorías, de proteínas, de lípidos y carbohidratos, pero solamente consume 60. Entonces yo tengo que restarle, ¿no? Los 40 gramos que no consume. Y es por regla de tres simples, ¿no? Si en 100 consume 255, en 60, ¿cuánto será? Por eso que está en 100, ¿no? Y esto da un cálculo que por 100 gramos de pan de trigo consume 153 kilocalorías, 4.2 gramos proteínas, 0.5 gramos de lípido y 33 gramos de carbohidratos, ¿no? Ustedes saquen su cuenta, sale 153 kilocalorías. Y así va sumando el pan, la leche, el huevo, el arroz, y le suma cuántas kilocalorías consume al día esa persona, ¿no? Este es un ejemplo de la tabla de composición de alimentos que ustedes pueden revisar, tenerlo también. Miren, acá el arroz pilado, arroz blanco, corriente, ¿no? 358 kilocalorías por 100 gramos de alimento, la cañigua, la cebada, el fideo, etcétera, galleta de vainilla dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nos da por 100 gramos de alimento, cantidad de energía, agua, proteínas, grasa, carbohidrato, fibra, y es más, hay más vitamina A, hierro, etcétera. Otra estrategia es obtener información mediante el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Yo puedo obtener ese dato porque estos son cuestionarios que preguntan sobre patrones de consumo a lo largo de un periodo largo de semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo darme cuenta mediante este cuestionario cuántas veces a la semana consume acelga, cuántas veces a la semana consume lechuga, es decir, cuántas veces a la semana consume esta persona alimentos ricos en energía o alimentos pobres en energía, para yo tener una idea de cómo es la calidad del plan de alimentación de esa persona, ¿no? Entonces, ahí se proponen a veces listas de alimentos para saber a la semana cuántas veces consume o al mes. Entonces, este es simplemente para complementar digamos, la historia nutricional de ingesta de ese paciente en relación a alimentos energéticos. Pero ya saben que puede también obtener datos de otros macronutrientes y vitaminas, minerales, etcétera. Hay el registro del pesado de alimentos, que es más sofisticado, que generalmente se utiliza para trabajos de investigación. Uno va a la casa del paciente y registra cuánto de leche, cuánto de sandía, cuánto de champiñones, cuánto de tortilla, los pesa exactamente en su balanza y el cálculo es más exacto, es un poco más tedioso, ¿no? Por eso que solamente se hacen en trabajos de investigación el registro del pesado de alimentos. A veces los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como los diabéticos, hacen el pesado de alimentos, ¿no? Para que calculen las calorías que están ingiriendo. Bien, entonces, fuentes de energía en las poblaciones en Latinoamérica, pues hay mucha literatura. Miren esta que describe las fuentes de energía en poblaciones en Latinoamérica. 9.218 personas adolescentes entre 15 y 65 años. ¿Cuál fue el resultado? La ingesta energética promedio fue de 1.959 kilocalorías al día, con una distribución porcentual: carbohidratos 54%, grasas 30% y proteínas 16%. O sea, no está tan nada mal, ¿no? Porque no se debe pasar más
del valor calórico total no debe pasar más del 30% las grasas, ¿no? Generalmente los carbohidratos llegan a 60% y las proteínas están entre 10 y 15, acá hasta 16, hay un poquito más de consumo de proteína. Entonces, la distribución porcentual es esta. Esto se llama distribución porcentual de las calorías diarias. Las principales fuentes de alimento, granos, pastas y pan, 28%, carne y huevos, 19%, aceites y grasas, 10%, bebidas caseras sin alcohol, 6%, bebidas listas para beber, 6%, más del 25% de la ingesta de energía proviene de alimentos ricos en azúcares y grasas, como bebidas azucaradas, pasteles, papas fritas y dulces, miren. Mientras tanto, solo el 18% de la ingesta energética procedía de fuentes alimentarias ricas en fibra y micronutrientes como cereales integrales, frutas, verduras, frijoles, pescado y frutos secos. ¿De dónde sale todos estos cálculos de energía, del tipo de alimento que consumen? Sale justamente de la encuesta por recordatorio de 24 horas y sale de la frecuencia de consumo de alimentos. Este es un ejemplo cómo en base a esos instrumentos se obtienen datos importantes. Y miren la conclusión, que es este es el trabajo, los esfuerzos de salud pública orientados a disminuir el consumo de carbohidratos refinados, carnes, aceites y azúcar y aumentar los alimentos ricos en nutrientes son una prioridad en la región para impulsar una dieta más saludable, ¿no? Es decir, en Latinoamérica no tenemos pues necesariamente una dieta muy saludable. Un hecho importante también es lo que uno ofrece al paciente. Hay pacientes que no tienen apetito y uno tiene que no dar mucho volumen de alimento, pero sin embargo el alimento que le da en ese bajo volumen tiene que estar más concentrado. De ahí la importancia del concepto de densidad energética y volumen de los alimentos. ¿Qué cosa es densidad energética? Es el contenido de energía por gramo de alimento, ¿no? Y esto generalmente varía de acuerdo a la edad del ser humano, ¿no? En la etapa del lactante, etcétera, en niños mayores, en adultos. Pero acá lo que interesa es que la manipulación de la densidad energética permite asegurar que en pequeños volúmenes uno pueda dar un adecuado aporte de energía en pacientes que no tienen mucho apetito. Y esa es una estrategia muy común en hospitales que tratan de asegurar la ingesta de alimentos justamente en pacientes cuya manifestación más importante es la pérdida del apetito, ¿no? La hiporexia, la anorexia. El almacenamiento de la energía también es necesario señalarlo, y la movilización. Ojo, lo primero que tenemos que decir es que la energía celular no se puede almacenar en forma de ATP. ¿Por qué? Porque el ATP apenas se forma, se oxida, se utiliza. Almacenamiento significa que se queda ahí, parado, retenido. El ATP no. El ATP se forma y se consume. Se forma y se consume. No se queda ahí. Por eso que no es una energía de almacén. Por eso es que las células almacenan energía bajo la forma de glúcidos, carbohidratos y grasas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos se almacenan como glucógeno y las grasas como triglicéridos. Esa es la forma como se almacena la energía. ¿De acuerdo? Hay una pequeña diferencia. Los carbohidratos almacenan energía de disponibilidad inmediata, que es más rápido el manejo, pero de importancia secundaria desde el punto de vista cuantitativo, porque se almacena mucho menos glucógeno. ¿Qué se almacena más? Lípidos. Los lípidos constituyen una forma de reserva a mediano plazo. Entonces, los glucógenos, que es un polisacárido, es la manera como se almacena los carbohidratos. Pero el glucógeno pues no es la principal fuente de almacenamiento, más bien son los lípidos, que es la principal fuente de almacenamiento bajo la forma de triglicéridos. Ya vamos a hablar de eso en una clase posteriormente y en bioquímica también lo van a ver. ¿Qué es lo que tenemos en una persona de 70 kilos? Mire, la mayor cantidad, hablando de qué macronutriente está en mayor cantidad en el cuerpo, es la grasa. La grasa. Tenemos en un sujeto de 70 kilos, 15 kilogramos de grasa, 6 kilogramos de proteína. Y miren, 150
150 ¿qué? Gramos en el músculo y 75 gramos en el hígado. Y miren las fuentes extracelulares. Es decir, el ser humano es una especie de la escala zoológica que tiende más a acumular grasa. Y eso tiene una teoría interesante que, bueno, lo podemos comentar, que es la teoría del gen ahorrador, que nos permitió subsistir en épocas de hambruna. Y ese gen se mantiene hasta la actualidad. Ya hablaremos las consecuencias de eso. Pero ¿por qué más grasa almacenamos? ¿Por qué el ser humano almacena más grasa? Porque la oxidación de grasa libera más energía que la glucosa. Un ácido graso de 6 átomos puede dar 45 moles de ATP, ¿no? Una glucosa da mucho menos porque tiene 6, digamos, tiene menos capacidad para producir ATP. Y el ácido graso, cuanto más carbonos tenga, más ATP va a producir. Las grasas también, por otro lado, ejercen menor presión osmótica por ser hidrofóbicas cuando se almacenan. Por eso cuando se almacenan y por la presencia de esas cadenas alifáticas largas, no retienen agua, cosa que sí lo hace el glucógeno. Cuando se almacena, retiene agua. Por eso es que almacenamos poco glucógeno, porque si nosotros almacenamos más glucógeno, nuestro hígado reventaría, ¿no? Y de hecho es que hay enfermedades muy raras que se llaman enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Es decir, está deficiente la enzima que degrada el glucógeno y el glucógeno se acumula en el hígado. Y el hígado aumenta de tamaño, es lo que se llama hepatomegalia. Ese es uno de los problemas, de los tantos problemas que suceden en esas enfermedades metabólicas. Pero esos son los motivos por los cuales la grasa se almacena con facilidad, además del peso molecular elevado que tiene el glucógeno. Acá nuevamente la utilidad de la energía celular en reacciones anabólicas, el trabajo mecánico, el transporte activo y la ganancia de energía tiene que ser igual al gasto de energía. ¿De acuerdo? Recuerden que la ganancia de energía viene de los 3 macronutrientes, pero ya saben que de manera especial de los carbohidratos y las grasas, ¿no? Y acá es importante recordar que ese gasto de energía se gasta en trabajo mecánico, en la contracción muscular, movimiento de células, organelas, apéndices, en reacciones de síntesis, almacenamiento de combustible, formación de tejidos, producción de moléculas funcionales esenciales, pero también para generación y conducción de señales eléctricas, químicas y mecánicas, y el transporte de membrana, en donde están incluidos minerales, aniones y cationes orgánicos, así como aminoácidos. Y finalmente, como mencionábamos, en la producción de calor, en la regulación de la temperatura y reacciones químicas que además resultan inespecíficas. La desintoxicación y degradación también es importante. Ahí se gasta energía en desintoxicarse, en degradar sustancias, formando urea, como vamos a ver en el caso de las proteínas, la conjugación, que es un mecanismo importante, la oxidación y reducción, que generalmente es a nivel hepático. ¿Cuáles son las consecuencias del metabolismo aeróbico? Ya ustedes han tenido un seminario al respecto. Ustedes han visto en bioquímica, ¿no? Porque son la misma promoción la que lleva pues bioquímica y nutrición, ¿no? Acá se producen compuestos tóxicos. ¿Cuáles son? Los radicales libres, ¿no? Las células poseen la superóxido dismutasa, que son capaces de degradar esos radicales libres, y luego la catalasa, ¿no? Entonces, la superóxido dismutasa y catalasa son enzimas que protegen, ¿no? El efecto dañino de los radicales libres, pero además los nutrientes, la vitamina A, que es el caroteno de origen vegetal, la vitamina C, el ácido ascórbico, el tocoferol, son también antioxidantes y ayudan a mantener el equilibrio de la producción de radicales libres, ¿no? Esta producción que está asociada al metabolismo del ácido araquidónico y el concepto de que un radical libre es cualquier molécula que contiene uno o más electrones no pareados y por eso su alta reactividad hace que lesionen fácilmente cuando están en exceso ADN, moléculas de carbohidratos, moléculas de proteína. Entonces, esa acción de los radicales libres uno
los detiene mediante la capacidad antioxidante del organismo humano por enzimas unas veces y por nutrientes otras veces, ¿no? Que hacen que el cuerpo siga funcionando bien, siga oxidando, siga produciendo radicales libres, pero no dañando el ADN sobre todo. El efecto antioxidante permite proteger a los tejidos de los efectos de los radicales libres, ¿no? Y estos antioxidantes se pueden dividir en primarios, secundarios y terciarios. Primarios, como les decía, las enzimas, la superóxido dismutasa, la glutato peroxidasa, pero que requieren también minerales, estas enzimas, es decir, nutrientes. Secundarios, la vitamina C, la vitamina E, caroteno, ubiquinona. Y terciarios reparan moléculas dañadas, proteasa reparadora de ADN, la metionina sulfóxido reductasa. Son todos niveles, sustancias con efecto antioxidante en diferentes niveles. El efecto antioxidante, entonces, protege contra el efecto dañino de los radicales libres. Y de ahí viene también en recordar la rueda antioxidante de los alimentos, que ustedes lo van a revisar también y lo van a seguir revisando, dónde encuentran esos benditos antioxidantes, y recordando siempre que antes de ingerir una cápsula con antioxidantes, tienen que ingerir alimentos que contengan antioxidantes, porque la mejor manera de administrar vitaminas, minerales, nutrientes, es a través de alimentos saludables, ¿no? La suplementación es una estrategia, pero la primera es la diversificación de alimentos que les permita tener todos los nutrientes y en este caso también antioxidantes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Está bien, doctor. ¿No hay preguntas? Doctor, tengo una duda, disculpe. Buenas tardes. Sí, adelante. Doctor, se ha visto que la ingesta de grasas altas generan altos radicales libres, ¿no? Entonces, si una persona es obesa y tiene ese consumo habitual, ¿puede contrarrestar esto con los antioxidantes que menciona, verdad? ¿O cómo es la forma en la que se trabaja en ese tipo de personas? En ese caso, lo primero es controlar el peso. ¿Por qué? Porque el peso y la obesidad, como ustedes van a ver en uno de los seminarios, es un estado proinflamatorio. Entonces, de nada sirve consumir antioxidantes si no se plantean el control del peso para disminuir ese espectro antiinflamatorio que sucede en la obesidad. Eso lo pueden comentar en su seminario, cómo la obesidad tiene repercusiones metabólicas y no metabólicas en su condición de tener un componente inflamatorio, ¿no? Y qué estrategias colocar, ¿no? Pero los antioxidantes es, digamos, una estrategia, pero que no, en el obeso no funciona. O sea, el obeso tiene que primero controlar el peso, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, con mi grupo nos vemos a las 6, por favor. Nos contactamos a las 6, sí. Ahí está mi grupo. Espero que estén ahí en clase, mi grupo. A ver. ¿Están o no están mi grupo de seminario? ¿No están? ¿Quién dijo yo? Nadie. Bueno, les avisan que es a las 6 mi reunión de seminario. Nos vemos. Chao. Ya está bien, doctor. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.